eran imposibles, Señor, de resolver. Te necesitamos, Señor, cuando vemos las injusticias de la vida, Señor. Te necesitamos cuando vemos, Señor, situaciones familiares, Señor, que nos golpean, Dios, y que son tan injustas, Padre. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, para vivir en este mundo tan lleno de maldad, Señor. En donde, Señor, la gente se burla, donde la gente maldice, donde la gente quiere robarte, Señor. Todo el mundo está allí cazando para ver qué te puede quitar. Te necesitamos para tomar decisiones correctas, Señor, guiados por tu Espíritu, basados en tu palabra. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, que es el aliento de nuestra vida, Señor, que nos limpia, que nos fortalece, que nos restaura, que nos guía. Te necesitamos, no necesitamos una religión, no necesitamos ser evangélicos, no necesitamos ser católicos. Necesitamos de ti, Dios Todopoderoso. Te necesitamos a ti, Señor. Y poder reflejarte a ti en cada una de nuestras acciones, Señor. Porque, Señor, es una contrariedad que un Dios tan grande, Señor, habite, Señor, en este cuerpo mortal. Gracias. Espíritu Santo, te pido que hoy te reveles, Señor, a nuestra vida. Que te reveles a través de la palabra, Señor. Y que mientras hablamos de la palabra, Señor, tú vayas fluyendo, Señor, conforme a la voluntad del Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Estoy muy conmovida desde hace días, porque Dios es tan bueno. A veces uno en el Señor piensa que lo que le pasa a uno nada más. Y uno ve las cosas de uno y uno piensa que es a mí que me pasa. Y que fue Dios que me lo está haciendo a mí. Pero resulta de que no es así, pues que cada uno está viviendo su vida personal y su propia lucha y su propia... Yo no digo que es lucha, es corriendo la carrera que Dios le mandó que corriera, cada uno, porque todos fuimos llamados, todos fuimos escogidos. Y cada uno está viendo cómo anda en el camino que Dios le marcó y haciendo la obra que Dios le dijo que hiciera. Pero como no sé cuántos aquí nacieron ya y su familia era cristiana, levanten la mano. Ah, bueno, Betsabe de familia y Samuelito. ¿Quién más? José, Yanubis, Yanubis no. Sebastián. ¿Quién más? Pocos, ¿verdad? La mayoría de los que llegamos al Señor, llegamos con un pasado atrás, ¿no? Y siendo tan dañados la mayoría por el Satanás, que quiere la destrucción de la obra perfecta de Dios que somos nosotros. Y entonces venimos como, llegamos al Señor así, algunos golpeadísimos. Decía un pastor siempre de manera jocosa que a veces aquellos que habían sido muy ricos llegaban a la iglesia cuando no tenían nada. Es un ejemplo, porque pasa, hay gente que llega a la iglesia y nunca tuvo nada. Y hay gente que, bueno, tiene un pasado así como el de la mujer samaritana, ¿verdad? 5 maridos, buscando el amor en los hombres, buscando algo que llenara y satisfaciera su alma, y así tienen el encuentro con el Señor, y el Señor le dice: yo tengo para ti lo que tu alma necesita. Yo tengo para ti eso que no puedes saciar esos 5 maridos que has tenido. O algunos vienen al Señor como esa mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, cargando esa cruz. Si nosotros, las mujeres que somos mayoría aquí, perdónenos los hombres que no les gusta hablar de eso, nos vienen un ratico y sufrimos, es desagradable, es horrible. 12 años, un flujo continuo allí, debe haber sido tan horrible. Y ella pensaba, bueno, si lo toco, a lo mejor el borde me puede sanar. Y así tuvo el encuentro con el Señor.
O como aquella mujer, porque no se dan cuenta que son mujeres. ¿Viste? Aquella mujer que se acercó, Jesús estaba haciendo algo y venía corriendo, pues la estaban persiguiendo y la iban a apedrear porque la encontraron fornicando, adulterando con un hombre que no era su esposo, y la ley decía que la tenían que matar. Y ella corrió y se tiró a los pies del Señor. Y el Señor estaba ahí impávido, como que aquí no pasa nada. Y dijo, bueno, ¿qué pasa? No, mira, esta mujer, y dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos aquellos que iban a tiraron la piedra, y él le dijo, hija, ¿dónde están los que te acusan? Así llegamos muchos al Señor. Muchos. A lo mejor no fuimos prostitutos, ni fuimos samaritanos, pero llegamos golpeados por la vida, violados, algunos maltratados, otros con enfermedades, divorciados. Bueno, los que vienen del Señor, gloria a Dios por esa vida que les tocó, qué bueno, pero también a veces pasan situaciones, pues. Y llega un momento en donde escuchan de sus padres, oran. Yo me recuerdo que Betsabe siempre me decía, mi papá nos levantaba a las 5:30 de la mañana y nos reunía y nos ponía a orar. Y para ellos, niños, tú le dices eso a una mamá de hoy y dice, ay, pobre, es que no se quiere levantar, es que no quiere ir, es que no sé qué, pero el papá lo levantaba a las 5:30, era niñito, para que orara al Señor. Pero cada uno de ellos en su momento, en adultez, tuvo un encuentro con Jesús. Ella siempre me dice, yo me enamoré de Jesús. Y cuando yo me enamoré de Jesús, ahí mi vida cambió. Es decir, que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, siempre pasa algo. Y yo estaba allí cantando y me acordaba que están comiendo. Y entonces yo ahí me acordaba de eso, de lo que hace Dios con un ser humano, que al otro no da nada, que el otro lo menosprecia, que el otro dice tú no sirves, que el otro lo califica, que el otro le pone una etiqueta, y viene Dios y lo transforma en hijo. Lo transforma en hijo por el poder del Espíritu Santo, transforma su vida. Y entonces ese ser humano que a lo mejor otro es capaz de matar porque menosprecia su vida, porque por eso es que hay gente que mata, porque la vida no les vale nada y no les importa. Ese ser humano Dios le da ese valor que Él le puso en su espíritu, cual no lo creó, que era lo que nos enseñaba el apóstol Orlando cuando nos hablaba del espíritu del hombre, que Dios hizo con sus propias manos, formó un cuerpo de carne y metió y sopló de su vida en la vida de ese cuerpo de carne, que a lo mejor para otros no vale nada, que a lo mejor para otros representa, porque esta vida humana que nosotros tenemos sin Dios, que nos lleva a ser esclavos del pecado, hace que usemos este cuerpo para hacer lo malo. Entonces tal vez tú en un momento maltrataste a tus hijos, le gritaste a tu esposo, traicionaste un pacto. En esta vida humana de repente tú pecaste, ¿verdad? Erraste, hiciste, y para aquel que tú le hiciste el daño, tú eres traidor. Para aquel que tú lo hiciste, tú eres ladrón. Para aquel tú eres, pero para Dios eres mi hijo. El hijo que yo creé y que estaba a punto de perderse, y que yo dije, voy a enviar a mi hijo, que si no tiene pecado y que es perfecto, para salvarlo. Entonces ese espíritu que Dios sopló en ese momento allí, cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, que tal vez te concibieron no de la mejor manera correcta, pues, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Ese espíritu, cuando se encuentra con Cristo, dice que vuelve a la vida, porque el pecado hace que tu espíritu esté como muerto, y por eso no puedes entender las cosas de Dios. Y por eso a veces llegas a la iglesia y con ese espíritu tuyo tan cargado de cosas del mundo, como nos enseñaban la otra vez, con raíces de amargura, con dolores, con tristezas, con odios, con desesperanza, con nadita de fe, lleno de orgullo, de codicia, de vanagloria. Cuando vienes a la iglesia con ese espíritu así, entonces viene y empieza tu espíritu que está así enfermo a chocar
con el Espíritu de Dios. Pero el apóstol nos decía algo más extraordinario. El Espíritu Santo se metió en tu espíritu. Y son uno. Por eso es que el apóstol Pablo escribió: y ahora no soy yo, ahora es Cristo en mí. Eso es lo que está haciendo Dios con la palabra. Eso es lo que está haciendo Dios, limpiando tu espíritu, limpiando tu alma, limpiando tu intelecto, limpiando tu mente, limpiando incluso, doblegando de cierta manera dulce, amorosamente tu voluntad, para que entonces fluya el Espíritu de ti. El Espíritu que se unió, porque el Espíritu Santo fue puesto en tu espíritu. Y entonces, bueno, cuando eso va sucediendo, te conmueves. Entonces allí las emociones que surgen de este cuerpo carnal, que es emocional, se conmueven, se trastornan, se mueven las emociones. Y por eso lloras. Y les voy a decir algo, es bueno llorar delante del Señor. Es la mejor cura llorar delante del Señor. Cuando uno simplemente llora delante del Señor, ocurren sanidades. Porque tu espíritu se limpia. Y es ese llanto que no es un llanto de dolor y de tristeza como el que te ocasiona el mundo. De depresión y de destrucción que enferma. Porque la persona que llora mucho puede morir. Conocí una persona que murió de tristeza porque su hijo se mató. Y nunca pudo aceptar la voluntad de Dios y nunca lo superó. Y lloró tanto que le dio un infarto y murió muy joven la mujer. Ese es el llanto del mundo, la tristeza del mundo que te hace daño. Este llanto te sana, te libera y te da paz. Y entonces viene el gozo. Y tú no lo entiendes porque esto no es definido con palabras naturales que tú conozcas. Eso nos estaba enseñando el apóstol Orlando hace semanas atrás, el 21 de noviembre. Como les dijo la pastora Loida Liz, les recomiendo que lo escuchen. Ese ya está en YouTube subido allí. En donde él hablaba de cómo el espíritu del hombre estaba compuesto, porque es necesario que tú sepas qué es lo que está pasando adentro de ti. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí adentro? ¿Qué es lo que está pasando para que puedas entender cognitivamente en tu intelecto, para que tu alma comience a tener el equilibrio, pero para que tu espíritu, una vez internalizada esa palabra que entra primeramente por el intelecto, entonces comience a fluir por el espíritu con la palabra, porque va unido. Por eso él nos decía la otra vez, en la otra prédica que él habló de los dones, que la palabra se penetraba dentro de ti y entonces ya tú no orabas por tu intelecto, ni por tu mente, ni por tu emoción, sino por la palabra en el espíritu. Y por eso es que vas más profundo. Y el apóstol decía: oren en otras lenguas. Él comenzó leyendo Primera de Corintios 14. Primera a los Corintios 14. Dice: el que habla en lenguas y el que profetiza. Dice: corran en pos del amor. Corran en pos del amor. Anhelen celosamente los dones del Espíritu, pero especialmente que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie entiende, lo que habla, porque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas asimismo se edifica, mientras el que profetiza edifica a la congregación. Yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas, pero especialmente que profeticen, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Porque si las interpreta, edifica a la congregación. Él leyó todo el capítulo, yo les voy a decir ahora que me ayuden en el 12. Fíjense, el apóstol Orlando nos habló de la composición del espíritu, ¿verdad? Y nos dijo que el espíritu tenía, habló de la intuición, habló que no recuerdo, la comunión, la conciencia, la mente, el espíritu. La voy a buscar aquí, ¿vale? Usted no tiene peor memoria que la mía.
Ajá, comunión, intuición y conciencia. Esos 3 puntos los desarrolló. Habló de la herencia, así muy a rasgos, ¿verdad? El de la intuición no lo profundizó tampoco mucho. Y habló de los dones, que si dio un mensaje es el que le estoy leyendo. Y habló de la importancia de poder comprender. Él comenzó como de atrás hacia adelante, entender que los dones que el Espíritu reparte son importantes. Y allí lo dice en el capítulo 12, los menciona. Y en el 14 el apóstol dice, yo quisiera que ustedes deseen, dice allí en esta versión, celosamente los dones, los deseen. Pero corran detrás del amor y a mí me gustaría que profeticen. ¿Para qué? Para exhortación, edificación y consolación. Y él nos explicaba, el que habla en lenguas, que también es un don del Espíritu, habla misterios con Dios. Y allí nos habló, ¿verdad? La importancia de eso y después nos llevó a otra forma de tener comunión con Dios, que era la adoración. Yo quiero hablar y desarrollar un poquito más, porque es sumamente importante la parte de la intuición. De la intuición. ¿Por qué? Porque es un componente del Espíritu que depositó en todos los seres humanos y que funciona de una manera tal que los científicos que han estudiado el comportamiento del hombre no han podido definir claramente cómo es que funciona la intuición. ¿Qué es lo que hay dentro de el hombre que hace que el hombre pueda saber cosas que incluso no han pasado antes? Es decir, como una premonición, podría decirse así. O que el hombre pueda saber cosas sin que tenga ninguna información en su intelecto que le haga conocer dichas cosas. Por ejemplo, estás tú en tu casa y viene un pensamiento, va a venir una persona a visitarte, pero nadie lo llamó, nadie le pidió una cita, no invitaste a nadie. En tu intelecto no hay una información que va de un basamento de ese pensamiento. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque nadie te lo dijo. Y sucede. ¿No les ha pasado? ¿Cuántos les ha pasado? Que saben cosas. Sitio que de repente tú llegaste y tú dijiste, pero yo nunca estuve aquí, pero yo sé que aquí hay esto. Una persona que viste y tú, yo la vi, yo sé, yo conozco a esa persona, ¿dónde la conozco? Pasa, ¿verdad que sí? La intuición. Que tú puedes, como dicen los viejos, sientes un pálpito. Yo tenía un pálpito aquí de que algo malo iba a pasar. Y estás fregando y ¡pum! Te golpea aquí. Se te acelera el corazón y te da escalofrío. Y tú dices, pero es que la intuición siempre es para lo malo. ¿Verdad? La mayoría de las veces tú. Y de repente te llama y te dice, mira, yo sabía, con razón, yo tenía un pálpito. Yo tenía una corazonada. Yo sabía que me lo iba a encontrar hoy. Yo sabía. ¿Sí? Pero tú sabes, pero no sabes. Sabes adentro, en lo más profundo de ti, pero en tu conciencia no lo sabes hasta que se manifiesta. Y entonces tu conciencia lo racionaliza y dice, eso era lo que eso lo colocó Dios adentro del hombre. Algunos brujos dicen que eso se llama materia. Porque hay personas que han desarrollado más la intuición, humanamente hablando. Y que como entienden que está allí, le prestan más atención y comienzan como a practicarla más y a prestarle más atención y se mueven más por esas cosas que están intuyendo. Ojo, a veces se equivocan. Pero viene alguien que conoce lo espiritual y entonces viene y dice, tú tienes algo, y te dice, y te desvía. Satanás te desvía y comienzas a vivir por la intuición. Cuando llegas a la iglesia, eso está en tu espíritu. Eso está en tu espíritu. Y como tu espíritu es de Dios, inmediatamente que una persona va a la iglesia, su espíritu se conecta con Dios.
y sabes y siente algo. Me decía Alegría, oye, vi un compañero y le hablé y le prediqué y él dice, yo no entiendo que tú me estás diciendo, pero tengo una paz. ¿Por qué? Porque esa palabra va a su espíritu y penetra allí y él no lo puede definir, él no lo puede racionalizar con su intelecto, en su mente, pero su espíritu siente paz. Y entonces la gente muchas veces agarra y se va con esa paz y cuando ya vuelve a meterse en el mundo, esa paz se le vuelve a ir. Nosotros lo que hemos entendido lo del espíritu queremos más. ¿Cuántos quieren más del espíritu? Yo siempre quiero más. Yo no quiero dejar de ir a la reunión. Yo quiero más. Yo quiero siempre más. Yo no me quiero quedar en mi casa ni que me duela. El miércoles me dolía literal, no estoy exagerando. Desde aquí hasta aquí yo estaba así. Pero ya no me dice, ¿vas a ir para la iglesia? Claro. ¿Y vas a cantar? Por supuesto. Y llegó un momento que hasta levanté las manos y me moví. Porque yo no me voy a quedar. Porque me duele de aquí a aquí. Mañana voy para el médico, le dije. Pero yo no me voy a quedar porque yo quiero más del espíritu. Porque yo entendí que en mi espíritu ocurre algo que la palabra me da, que me da vida. Que me satisface, que me llena, que me emociona, que me alegra, que me hace llorar, que me mueve toda por dentro. Y yo sé que yo no soy la misma porque Dios me ha ido transformando y puedo sobrellevar la vida que a veces es muy dura por ese poder que me llena de su espíritu. Entonces el apóstol llega y comienza a hablar en el capítulo de esos dos dones y le dice, están estos dones, pero hay algo superior, hay algo mayor. Ustedes deben decidir si ustedes quieren más o no. En el 12, él dice así. Lo tengo que agarrar con cuidadito porque se me partió la montura. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, en la versión de ustedes dice, en cuanto a los dones espirituales, quiero que sepan que ustedes eran paganos. No se vengan aquí a ustedes que, como tenían intuición, no. Quiero hacer la diferencia. Dice, mira esta versión, eran paganos, arrastrados de una o de otra forma a los ídolos mudos. A causa de esto les hago saber que no hay quien hable por el Espíritu de Dios y diga que Jesús es maldito. No hay quien pueda decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay distribución de dones por el Espíritu que es uno. Aquí es el Espíritu Santo que reparte. Hay distribución de poderes, pero un mismo Dios, que es el que hace todas las cosas en cada uno, ¿verdad, Eri? Pero a cada uno de manera individual, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aprovéchenlo. Hay quienes les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu. A otros le dio conocimiento por el mismo Espíritu. A otros le dio fe por el mismo Espíritu. A otros le dio dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a unos profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu que repartió como a él le plació. Porque así como el cuerpo es uno y todos tienen muchos miembros, así los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo en Cristo. Ahora fíjate, voy a leer esta última parte para ir y quiero que me acompañen, la otra cita es Romanos 12. El 13 aquí dice, porque a todos nosotros ciertamente fuimos bautizados en el Espíritu Santo para ser un cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu. En Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice, en el versículo 3, digo yo pues que a todos ustedes, por la gracia que me fue dada, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense sobriamente según la medida de la fe que Dios impartió. Porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero en lo individual somos miembros los unos de los otros.
pero tenemos diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada. Está el don de profecía conforme a la medida de la fe, el de servicio en su ministerio, el del maestro en su enseñanza, el del consolador en su consuelo, el de dar con actitud honesta, el que preside con diligencia y el que es compasivo con regocijo. Fíjense ustedes, allí el apóstol en diferentes cartas le escribió a la iglesia. Ustedes tienen que entender que su espíritu fue vivificado y cuando el Espíritu Santo se unió con el espíritu de cada uno, Él, según como Él quiso, Él repartió diferentes poderes, diferentes dones para el servicio del ministerio. Pero dice allí que nosotros debemos anhelar, y así lo decía el apóstol Orlando aquella vez cuando él terminó, él decía, anhelen, deseen. Y decían, aquí la importancia de esto es poder comprender y entender que entonces él decía, todo lo puedes hacer, todo lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu adentro y tienes además poderes que se manifiestan de diferentes maneras y de diferentes formas. Pero nosotros tenemos que manifestarla por el Espíritu. Ahora, la intuición, si ponemos esta base de la palabra, ¿la repartió el Espíritu Santo? No. Fue el Padre que la puso dentro de tu cuerpo. Es parte de tu cuerpo físico adentro, con tu espíritu. Es importante entender esto. Dentro de los dones hay algo que se llama discernimiento de espíritu, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre la intuición y el discernimiento de espíritu porque son dos cosas distintas. La intuición, que ya ustedes reconocieron y entendieron que sí la tienen, unos la practican más que otros, te la dio el Padre y te la puso adentro. La capacidad de poder saber cosas que nadie te dijo está en tu espíritu. No hay excusa entonces para poder desarrollar los dones que el Espíritu te da. Porque Dios te hizo con la capacidad de poder intuir. Y esto es muy importante en la madurez porque te ayuda a poder conocer. Es parte del conocimiento, pero no lo es todo. Y hay una confusión dentro de la iglesia grande entre el discernimiento de espíritus y la intuición. El discernimiento de espíritu yo estuve buscando por aquí. Humanamente hablando, sin el espíritu, discernir es distinguir por medio del intelecto entre una cosa y la otra. La intuición no se distingue por medio del intelecto. La capacidad de poder distinguir por medio del intelecto entre una cosa y la otra, eso es discernir. Y esto es bien importante porque entonces significa que en la medida en que nosotros conocemos algunas cosas, diferenciamos. Por eso es que el intelecto es muy importante. Mira, aquí. El intelecto es importante porque te ayuda a poder diferenciar entre una cosa y la otra. Por ejemplo, entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo usted sabe que meter el dedo en la electricidad es malo? ¿Por qué? ¿A quién le ha dado corriente la electricidad? Es horrible. Entonces ese conocimiento se te queda dentro y cuando tú ves cable, mira las mujeres, abren el capó y ya uno cree que va a pegar corriente. Y yo le digo, de verdad, no pega corriente. Y yo, agárralo. Porque yo sé distinguir, porque yo sé que la corriente cuando pega en el cuerpo es fuerte. Entonces distinguir, discernir es distinguir. Es diferenciar, es una capacidad que tú vas desarrollando. Aquí dice que la palabra discernir es un sinónimo de un juicio. Tú puedes hacer juicios. ¿Por qué? Porque tú sabes, tienes un conocimiento base, entonces tú puedes juzgar por la conducta de esto es esto. Entonces tú puedes emitir un juicio. Tienes discernimiento. Dice que es sinónimo de comprender. Es decir, que cuando una persona discierne algo, debe comprender y debe poder tener la capacidad de diferenciar
Eso es el distinguir humanamente. Es distinto de la intuición, ¿sí o no? Es muy distinto. Y les estoy hablando de esto. Ustedes, bueno, ¿para dónde va? Porque se mezcla. Y porque la iglesia se ha dirigido mal muchas veces por intuiciones y por discernimientos humanos, basados en tu intelecto, en tu cultura y en tu conocimiento, en tu experiencia, en tu lógica. 2 más 2, 4. 60 sillas. 35 personas, quita la silla, ¿o no? ¿Quién te dice eso? Tu intelecto. ¿Qué usé yo? A mí me enseñaron a sumar y me enseñaron a contar. El conocimiento que tengo adentro. Y viene el pastor y dice, pon 70. Y Grisel te mandó un mensaje que no viene. La otra se fue para el viaje. El otro se fue de vacaciones. El otro está enfermo. Aquella tiene diarrea. Pero ¿para qué vas a poner 70 sillas? ¿Para qué vas a poner 70 sillas si la gente no va a venir? Y viene él y dice, si no viene gente, vienen ángeles. Y entonces eso es así como que si te dieran una cachetada así. ¡Paz! Y tú te quedas así como loco. He aprendido a callarme, porque si no empiezan, no, porque tal me dijo, el otro me dijo, así. Distinguir es diferente de intuir. Ahora, el discernimiento de espíritus del que habló el apóstol Pablo, en donde acabamos de leer en el libro a los Romanos, significa capacidad de realizar un juicio para diferenciar la verdad, para diferenciar entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, a través de las sagradas escrituras. Entonces, el poder discernir espiritualmente es distinto. El verbo discernir en la Biblia se refiere a distinguir, a advertir algo. Para lograr esta distinción es necesario descubrir o determinar ciertas cualidades que diferencian los elementos. Por tanto, entre los sinónimos del verbo se puede hablar de el entendimiento, de la comprensión. Por el contrario, el antónimo es ignorar, confundir. Fíjense ustedes como el apóstol Pablo, quiero que ustedes entiendan que hay diferentes dones, es decir, no estén ignorantes, conozcan, intrúyete. Dice incluso más adelante, corran detrás del amor, no se fascinen por los dones, corran detrás del amor. En la iglesia, traten de profetizar para que sean edificados. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 7, ustedes después lean todo para que vean el contexto. Dice, no obstante, cada uno de nosotros le es conferida la gracia según la medida del don de Cristo. Ahí podemos ver, hay unos dones que dio el Padre, los que están reflejados en el libro de la primera carta a los Corintios. No, perdón, en el de Romanos. Hay unos dones que dio el Espíritu, que es lo que están en la primera carta a los Corintios. Y hay unos dones que dio Cristo, que son los que están reflejados en Efesios. Eso lo hemos oído muchas veces. Por esto se ha dicho, el que descendió a lo alto, llevó cautivo a los cautivos y dio dones a los hombres. Esto de que ascendió, es decir, que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Aquel que descendió es el mismo que también subió o ascendió por encima de todos al cielo para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Fíjense ustedes cómo se une de una manera extraordinaria lo que te da el Padre, que te pone en tu espíritu cuando te hace nacer, lo que te da el Espíritu cuando tú recibes a Cristo y cuando después viene Cristo y constituye en ti o hace de ti
como que hace un decreto legal y dice, alegría, ven acá que tú eres mi maestra. ¿Para qué? Para edificar a todos los de la iglesia de la misma manera como ella está siendo edificada. Porque comenzó el apóstol diciendo, Dios repartió a cada uno, pero todos somos un cuerpo. Siendo muchos nos necesitamos unos a otros. No todos, ninguno de los que hemos sido constituidos somos independientes. Nos necesitamos, estamos edificados. Entonces, para poder tener discernimiento de espíritus adecuados y usar ese don dentro de la iglesia, es necesario ser edificados. Porque si tú agarras y comienzas a querer discernir los asuntos de la iglesia por tu intuición humana, entonces el resultado va a ser humano. Porque la intuición que puso Dios allí no trabaja sola, sino si tu espíritu está corrompido, está dañado. Y el discernimiento que te enseñó a ti la universidad, la vida, la experiencia. Miren, señores, es tan extraordinario poder ver. Los seres humanos desarrollamos capacidades. Los seres humanos, yo conozco gente que tiene esa capacidad de hablar y te habla y te envuelve y consigue lo que quiere, y entonces viene y está en la iglesia y dice que te dio una profecía. Y resulta que aprendió psicológicamente a ver cómo estás vestido, si lo estás mirando mucho. Y algunos son engañados y arrastrados por falsedades que no tienen que ver con el espíritu. ¿Qué es lo que te va a ayudar? El discernimiento. El discernimiento. Tenemos que madurar para aprender a distinguir. Por eso es que yo le digo a la gente nueva, no escuchen cualquier prédica, porque si no tienes la capacidad espiritual que te da la palabra, no vas a poder discernir y te vas a dañar tu espíritu y creces torcido. El discernimiento de espíritu está basado en lo que tú tienes de la palabra de Dios. Si tú comienzas a sacar tus cuentas o a sumar, o tienes una impresión, una corazonada, un pálpito, todo más o menos va, ¿verdad? Juntos, llévalo a la palabra. Llévalo a la palabra para poder saber si eres tú, si son a lo mejor unos demonitos que por ahí están rondando porque no están dentro de ti porque ya tú estás libre, ¿verdad? O si es tu espíritu que todavía no ha sido completamente transformado y limpiado por la palabra. Y yo podía entender anoche porque Orlando nunca había hablado de raíces de amargura, menos de que era necesario ser sanado interiormente, porque eso también se distorsionó. La sanidad interior se distorsionó, la liberación de espíritu se distorsionó, porque se mezclan, se desarrolla, como nos decía el pastor, por el uso. Empiezas a usar los dones y lo vas desarrollando. A lo mejor al principio te vas a equivocar, pero si tienes un apóstol, un pastor, alguien que te vaya orientando y la palabra, entonces tú vas corrigiendo. Se mezcla. La necesidad imperiosa de que tú seas libre adentro, se creó una doctrina en donde a la gente le daban como una cita médica y tenían unos tobos y la gente vomitaba y la gente nunca era libre. Y ya no era posesión demoníaca, sino que era sugestión espiritual. ¿Ves? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Conocer esto y diferenciar. Cuando uno tiene dudas, el mejor consejo, pregúntale a alguien que tenga mayor conocimiento bíblico. Que su vida sea fruto de lo que dice la palabra. Busca una orientación y aconséjame. Tengo esto adentro, ¿qué será? Tuve este sueño. Miren, es tan importante esto, es tan importante y tan fundamental. Y por eso que les dije al principio, Jesús, hubieron muchas mujeres que se encontraron con Jesús. Porque pasa que las mujeres tenemos como, dicen y que un sexto sentido, es que la intuición está como más desarrollada en las mujeres. Un hombre le monta cacho a una mujer y la mujer sabe. No tiene los pelos en la mano, pero sabe. No tiene, mira, no encontró un marca labial. No le volvía la camisa, pero sabe, no le preguntes, pero sabe. ¿Sí o no? Cuando el hijo te viene así, bueno, mamá, me estás mintiendo. Uno sabe.
Las mujeres tenemos la intuición un poquito más desarrollada, pero ¿qué pasa? Que por eso cometemos más errores. Porque la intuición es de tu espíritu humano, pero tiene que llegar y a unirse con el Espíritu de Dios, llenarse de la palabra para que sea del Espíritu el discernimiento espiritual. El poder distinguir, el poder saber, no, ya va, esto no es de Dios. Ya va, esta prédica que están diciendo me hizo llorar. Me dijo cosas, pero no es de Dios, porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice. ¿Ves? Porque lamentándolo mucho, escuchamos mujeres que vinieron y nos dijeron, soñé con un hombre alto que tenía una camisa vino tinto, tenía unos lentes así, era calvito. Y Dios me dijo que ese era mi esposo. Y llegué a la iglesia del pastor Juan Pablo. ¡La respuesta de mis oraciones! Ustedes se ríen, pero yo lo vi. Y empiezan a orar para que él se muera. Yo lo vi. Para que él se case conmigo. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esa persona a lo mejor tuvo ese sueño? Bueno, porque tiene una información aquí, a lo mejor le estaba echando el ojo ya. Y se le presentó de esa manera. Porque estamos en un cuerpo carnal biológico y vemos. Las mujeres ven, los hombres ven. Las mujeres vemos, pero no hacemos así. Nosotros tenemos capacidad de ver aquí. Periférica, pero ven. Y les gusta también. Ay, no, mentira. Yo conozco a una que le agarra, ay, profeta, y le agarran aquí. Ay, pastor. O sea, eso es de nuestro cuerpo biológico. O sea, yo no lo estoy negando, no es que a mí, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que aprender a discernir por el Espíritu, ya va. ¿Qué dice la Biblia acerca de las casadas? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hombres? ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos? ¿Qué dice la Biblia acerca de las profecías? ¿Qué dice la Biblia acerca de los sueños? Para poder discernir, bueno, las deudas es otro. Eso es otro para poder discernir. Discernir por el Espíritu y eso trae resultados enormes. Y por último, quiero hablarles de un ejemplo bíblico. Fíjense que en Efesios 4, él allí habla de los dones, ¿verdad? Que dio Cristo para la edificación de la iglesia, para que tengas el conocimiento para poder discernir espiritualmente. Y él dice algo extraordinario. En el 25, por tanto desechen de ustedes la mentira y hable cada uno la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den ocasión al adversario, al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga con qué dar a los que tienen necesidad y practique lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena y útil para la necesaria edificación. Es decir, que él te dice, tú tienes que ocuparte en la palabra para que tu entendimiento, de tu intelecto, de ese con el que acostumbramos a resolver o hacer las cosas, se le salga la oscuridad, lo entenebrecido. O sea, la palabra es tan importante, es llénate de lo bueno para que salga lo malo. Para que entonces hasta llegue un momento que hasta tu mente, tu intelecto, tus emociones, tu voluntad estén en la luz. Entonces ya es una transformación completa, porque entonces ya tu cuerpo mortal, físico, le da gloria y honra a Dios, porque todo tu ser es luz. Saca de tu mente las tinieblas, lo oscuro, el robo, las palabras obscenas, la fornicación. Y en la medida que tú vas sacando eso y te vas llenando de lo bueno, de la verdad, del amor, de la vida, entonces tu intelecto se empieza a limpiar. Tus pensamientos comienzan a ser puros, sanos. Por eso es que recomienda el apóstol Pedro, piensa en esto, piensa en lo bueno, piensa en lo amable, piensa en lo que tiene algo bueno y productivo, para que entonces también tu mente y tu intelecto esté bueno. Llegamos al Señor con una cantidad de cosas del mundo,
Despójate del peso, le dijo el apóstol Pablo. Arráncate eso para que entonces cuando vayas a discernir, incluso cuando no sea algo espiritual y sea algo natural, lo disciernas bien y tengas la capacidad de poder saber y elegir lo bueno, lo honesto, lo puro. Ocúpate de eso. Mira, es tan así que llega un momento en que ya tú empiezas a ver lo importante que es tu cuerpo físico y ya no lo descuidas, lo cuidas. ¿Por qué? Porque te llenas de lo bueno y entiendes que tu cuerpo sano es muy importante. Pero no, nosotros todo lo resolvemos con nuestra o intuición o con lo que nosotros conocemos allí y con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad. Mira, yo busqué por aquí. La palabra voluntad dice, capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Entonces decidimos con nuestros deseos. Y con lo que nosotros queremos, con nuestra voluntad, que era lo que decía la pastora Loida. Dice, la voluntad procede del latín voluntitis, que significa querer. Entonces hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. ¿Me explico? Escuchamos la palabra, voy más profundo. Escuchamos el consejo, escuchamos la recomendación, lloramos, nos dicen, nos limpiamos y nos vamos y hacemos lo que queremos. Hasta inconscientemente llegamos a convertirnos en seres rebeldes, llenos de rebelión. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que queremos, nuestra voluntad. La voluntad es extraordinaria, porque la voluntad es como una fuerza. Eso también lo puso Dios adentro de ti. Está en tu mente la voluntad y es una fuerza que te lleva a lograr cosas que tú quieres, que tú deseas. Por eso es que la gente emocional, las iglesias emocionales y los coas de vida y todo eso, que estimulan tu voluntad, tú puedes, tú te lo mereces. Te tienes que tener lo que tú te mereces. Tú eres grande y es verdad, ¿sí? Y entonces empieza tu voluntad a hacer y eres capaz de hacer lo que sea para lograr lo que tú quieres. Y es allí donde tenemos que aprender a distinguir y decir, ya va, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Es lícito que tengas una casa? Es lícito. ¿Es lícito que quieras un esposo? Es lícito. ¿Es lícito que quieras unos hijos? Es lícito que tengas deseos de tener relaciones sexuales. Es lícito, tienes un cuerpo, estás vivo. Pero yo someto mi querer, mi voluntad a la palabra que contiene el espíritu y la vida del Padre. Es bien interesante eso. El profeta José Orlando nos decía la semana pasada, nos dio el ejemplo de Mical. Y con esto termino. Y decía, Mical era una esposa, fue una de las esposas de David. Wow, y nosotros todas terminamos aquí tiradas en el piso llorando. Yo no quería ministrar y José Orlando me decía, ayúdame. Y yo estaba, porque quien no se identifica, por favor. O sea, el que diga, yo. El Señor y yo y el Señor, yo estoy en un cuerpo. El otro día le dije a Orlando, perdóname Orlando por vivir, pero yo no me voy a morir por ti. Ten paciencia, que el Señor te dé paciencia conmigo, que no ha terminado su obra. ¿Ves? Porque chocamos porque así somos. Estamos en un proceso. Le dije el otro día a una vecina, porque tú eres pastora. Le dije, yo soy una hija de Dios en proceso de formación constante. No he sido perfeccionada. No estoy exenta, no me estoy justificando. Perdóname, porque lo que hice te dañó. Perdóname, lo hice yo. Y ya. Ahí se quedó callada y no me dijo más nada. Porque ¿qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir? Que ya no estaba dicho. Cuando David viene y trae el arca y comienza su reinado, él nos hablaba del reinado del hombre y del reinado por el espíritu, como David y Salomón también. En un momento cuando él empezó su reino, él le dijo al Señor, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieres, él le dijo, dame sabiduría, y le dijo, dame entendimiento para conocer y diferenciar. Él le pidió discernimiento al Padre y el Padre le dio sabiduría y le dio discernimiento. Y fíjense, Salomón terminó desviado. Es tremendo. Y cuando David hizo eso, Mical, yo me puse a buscar, es en 2 de Samuel 6:16. Segunda dice, Mical menosprecia al rey David.
Luego David se volvió a ir a su palacio. Perdón, voy a hacer una aclaración. Escuchen la prédica del profeta José para que puedan entender el contexto de lo que estoy hablando, porque si me pongo a hablar de eso se hace muy largo. Entonces Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y ella le dijo: cuán distinguido fue ahora el rey de Israel al exhibirse hoy a la vista de las criadas de sus siervos. Ciertamente te has mostrado como cualquier bondad. Dice unos versículos atrás que Mical, cuando vio a David en su expresión de adoración, lo menospreció en su corazón. Y a mí me quedó eso aquí adentro, lo menospreció en su corazón. Porque como yo les dije, cuando tú tienes tu pensamiento, tu voluntad, tu conocimiento, y tú dices, por ejemplo, yo agarro, Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios, invito a 5 personas, hago la iglesia y soy pastor, muy por encima de todo lo que te dijeron, y comienzas a hacer, como hizo Saúl, es que él veía la guerra, estaba en la guerra, veía que no llegaba Samuel, él no había sido constituido sacerdote, sino que él era rey, y él sacrificó. Y él dijo, yo también puedo, tú puedes, yo te puedo. Total, ¿qué es? Porque tú lo sabes hacer. Porque tú lo sabes hacer. No sé si puedo explicar con esas palabras, que Dios me ayude y que tu espíritu se abra. La línea delgada que hay entre lo que tú sabes hacer y la voluntad del Padre. Y hacer lo que Dios te dice que tú tienes que hacer. Es decir, tus capacidades, tus talentos y tu conocimiento te enseñan a tu saber hacer cosas. Pero en el Señor no se trata de lo que tú sabes hacer o puedes hacer. Es hacer lo que Dios te dijo a ti que tú hicieras. ¿Me explico? Y ahí es donde está la cosa, ¿ves? Estamos haciendo lo que Dios me dijo a mí que hiciera. Estoy andando por donde Dios me dijo que andiera, o yo estoy haciendo lo que yo sé hacer. Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, yo sé hablar. Yo nunca tuve miedo escénico, nunca. No me daba miedo al micrófono, más bien hablo de más. Salía, y eso era mi tropiezo. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo dije, yo puedo cantar, yo puedo ser maestra, yo podía. Y me metí en todo, lavé, limpié los baños, fui maestra, estuve en la escuela de música, pero no tienes idea, pero Dios un día me paró y me dijo, Xiomara, yo te escogí para esto. Como les dije, ¿verdad? Vendí Avon, vendí Tupperware, hacía reuniones de Tupperware, vendí plata, vendí ropa interior. Yo quería ser rica, siempre quise ser rica. Siempre quise ser rica. Trabajé 17 años en un preescolar. La directora me dejaba enfrente del preescolar y hacía todo. Y todo el mundo me alababa. No, Xiomara, tú eres inteligente. No, Xiomara, tú eres... Pero en lo de Dios, lo hiciste mal. Te salió mal. Eso no es así. Tú estás equivocada. Y era como puñaladas aquí adentro. Y todavía. Mical era la hija menor de Saúl. Y cuando David venció al gigante y todo eso, Mical se enamoró de él. Y dice que Mical amaba a David. ¿Cómo una persona pasó de amar a una persona a menospreciarlo en su corazón? Ella lo amaba. Y cuando Saúl andaba en persecución de David, Jonatán, porque Saúl se la vio duro, porque Jonatán, que era hijo de Saúl, amaba a David. Y Mical, su hija menor, amaba a David. Y él dijo, tú amas, yo te la voy a dar. ¿Tú quieres a mi hija? ¿Tú quieres ser mi yerno? Dale, pues vamos a hacer. Y le iba a dar a la hija mayor, como era costumbre. Pero cuando él vio, pero es que hasta le gusta a él. Yo le voy a dar a mi hija para que se la lleve. Y cuando él crea que yo soy el hijo del yerno del rey, ahí van a venir los filisteos, lo voy a mandar. Le voy a decir, mira, tráeme tantos prepucios de los filisteos y ahí lo van a matar y me salgo yo de esto, no caso a mi hija y nada. Y cada vez que hubo una oportunidad en donde estaba allí Saúl buscando a David, Mical lo escondió. Y dice que puso una estatua grande en la cama
le puso unas cosas, la tapó y sacó a David por la ventana. Pasó una cuerda y lo sacó por la ventana. Y cuando salió, ¿dónde está David? Y ella así, no sé, búsquenlo. Debe estar allá adentro. Cuando descubren, no, esto es una estatua. Y el papá le dice, ¿por qué me mentiste, hijo? No, papá, yo no te mentí. Lo que pasa es que él me dijo, si no me ayudas, te mato. Le dijo ella. Entonces, bueno, así se salvó. Y lo salvó varias veces. Y se casaron y se fueron. Pero como el papá se la dio y el papá la usaba como un negocio, el papá llegó un momento en que se la dio a otro. Se la dio a otro y el otro se la llevó. Y se la quitó a Saúl, a David. Y justo antes de que pasara esto, David tuvo una batalla, una pelea y fue y le dijo, me das a mi mujer. La mujer es mía porque él sí ganó los prepucios y los filisteos no lo mataron. Y me corresponde la hija, bueno, me corresponde. Y entonces después cuando el tipo se la llevó el otro, cuando ganó esta batalla, él agarró y le dijo, me das a mi mujer y se la volvió a llevar. Pero cuando se la volvió a llevar, ya Mical no era la misma. Ya Mical tenía su corazón lleno de amargura. Porque yo lo sé, porque yo busqué en la Biblia lo que significaba menosprecio. Dice, y Mical menospreció en su corazón a David. En toda el Antiguo Testamento, cada vez que se habló de menosprecio, es falta de respeto, desprecio, tener en poco, desechar, abominar, escarnecer, ira, enojo, irritar, blasfemar. Mira lo que significa menosprecio. En la Biblia, en el diccionario Strong, en todos los versículos que habla de menosprecio. Empujar a un lado, desdén, enconamiento. ¿Saben lo que es un enconamiento? ¿Sí saben? Que es cuando se mete, por ejemplo, una astilla y sale pus y está dentro del pus y duele. Está adentro metido una astilla de algo dentro de la piel y produce una llaga que supura. Aborrecimiento. Entonces dice la Biblia allí que esta mujer que amaba a David en su juventud llegó cuando ya David era rey por no entender. Porque si Mical tenía una estatua del tamaño de un ser humano en su casa, las estatuas eran ídolos. Por no tener el conocimiento, porque ella era hija del rey Saúl, y Saúl era de los hijos de Israel. Ella ignoraba o decidió adoptar las costumbres de los paganos, tener a sus ídolos, mentirle a su padre con tal de hacer lo que quería. Porque ella lo amaba, porque ella lo quería. No sé si me están entendiendo, yo sé explicar hacia dónde yo los quiero llevar. Cómo nuestra voluntad, no rendida al Señor, no minada con la palabra, no unida con el Espíritu Santo que fue puesto para que nos guiara, nos lleva a seguir haciendo nuestra voluntad y a convertirnos en gente rebelde. A lo mejor no eres rebelde, pero entonces vienes y empiezas a menospreciar en tu corazón lo de Dios. La palabra, la adoración. Ay, qué ridiculez tirarse en el piso, por favor. Ah, no, pero si tú eres pastor, yo puedo ser pastor también. A menospreciar el llamado en otros. A tener adentro una amargura que te supura y que cuando la gente habla contigo, cristiano lleno del Espíritu Santo, de ti sale el pus que tiene adentro porque tienes una herida adentro, porque no puedes discernir por el Espíritu que tu espíritu no está rendido y sujeto con Dios por la palabra. Yo podía entender cómo esa mujer, hija de rey, princesa, tenía su corazón tan desviado. Sí, Saúl a lo mejor tomó de Saúl, pero ella tenía los ídolos. Ella le mintió a su papá. Ella no le importó y llegó un momento donde le dijo, mira tú, el rey, tanta cosa, ay sí. Y mira cómo quedaste, menospreciado, delante de la sirvienta. Porque lo que le importaba era la imagen. Porque lo que importaba era el reinado y el estatus. Porque quién sabe qué pasó desde aquella muchacha que amaba a David,
que después la entregaron a otro, que sabían que David simplemente se casó con ella, y lo dice la Biblia, porque quería ser yerno del rey, no porque la amaba, no porque la amaba, y se convirtió en eso. Entonces por eso es que el apóstol Orlando, el Espíritu le dijo, como a mediados de este año, límpiate adentro, conoce tu espíritu, une tu espíritu con el Espíritu de Dios para que comience a fluir y a manifestarse las obras de Dios en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Pónganse de pie y vamos a terminar con eso y vamos a hacer una oración.